Buenos días, ¿cómo están? Estamos leyendo Viaje a Ixtlán de Carlos Castaneda, el capítulo 15, que es no hacer. Ya avanzamos un poco, hoy esperamos poderlo terminar. Todavía faltan bastantes hojas de este capítulo, esta parte está fechada el 13 de abril del 62 y es viernes. Al romper el alba nos encaminamos a las montañas. Estaban sorprendentemente lejos. Al mediodía nos adentramos en una de las cañadas. Había algo de agua en charcos de poca hondura. Nos sentamos a descansar en la sombra de un acantilado oblicuo. Los montes eran aglutinaciones de un monumental fluir volcánico. La lava solidificada se había erosionado a lo largo de milenios, hasta ser piedra porosa, café oscuro. Solo unas cuantas hierbas resistentes crecían entre las rocas y en las grietas. Al alzar la vista a los muros casi perpendiculares de la cañada, experimenté una extraña sensación en la boca del estómago. Los farallones tenían cientos de metros de alto y me daban a sentir que se cerraban sobre mí. El sol estaba casi por encima de nuestras cabezas, ligeramente hacia el suroeste. Párate aquí, dijo don Juan, y maniobró mi cuerpo hasta que me encontré mirando al sol. Me dijo que fijara la vista en los farallones sobre mí. El espectáculo era estupendo. La colosal altura de las paredes de lava hacía tambalearse mi imaginación. Empecé a pensar qué erupción volcánica debía haber sido aquella. Varias veces subí y bajé los ojos por los lados de la cañada. Me abstraje en la riqueza de coloridos sobre el farallón. Había manchas de todos los matices concebibles. Había en cada roca trozos de musgo o líquen gris claro. Miré directamente hacia arriba y noté que la luz del sol producía reflejos exquisitos al tocar las manchas brillantes de la lava sólida. Contemplé un área en las montañas donde se reflejaba la luz. Conforme el sol se movía, la intensidad disminuía, luego se apagó por entero. Miré al otro lado de la cañada y vi otra área de la misma exquisita refracción luminosa. Dije a don Juan lo que estaba ocurriendo, y entonces localicé otra zona de luz, y luego otra más en un sitio distinto, y otra, hasta que toda la cañada se hallaba cubierta de grandes manchas de luz. Me sentía mareado. Aun cuando cerraba los ojos, seguía viendo las brillantes luces. Con la cabeza entre las manos, traté de meterme bajo el acantilado saliente, pero don Juan aferró mi brazo con firmeza e imperiosamente me indicó mirar los lados de las montañas y tratar de localizar manchas de oscuridad pesada en medio de los campos de luz. Yo no quería mirar, porque el resplandor molestaba mis ojos. Dije que me ocurría algo similar a cuando se miraba una calle soleada a través de una ventana, y luego se veía el marco de la ventana como una silueta oscura en todas partes. Don Juan meneó la cabeza de lado a lado y empezó a reír chasqueando la lengua. Me soltó el brazo y tomamos asiento nuevamente bajo el acantilado. Yo estaba anotando mis impresiones del entorno cuando don Juan, tras largo silencio, habló súbitamente en tono dramático. Te he traído aquí para enseñarte una cosa. Vas a aprender a no hacer. Y tienes que hacerlo hablando de ello, porque no hay otra forma de que sigas adelante. Pensé que a lo mejor te salía el no hacer sin que yo tuviera que decir nada. Me equivocaba. No sé de qué me habla don Juan. No importa. Voy a hablarte de algo que es muy sencillo, pero muy difícil de ejecutar. Voy a hablarte de no hacer, pese al hecho de que no hay manera de hablar de eso, porque el cuerpo es el que lo ejecuta. Me miró en vistazos y luego dijo que yo debía prestar la máxima atención a lo que iba a decir. Cerré mi libreta, pero para mi asombro absoluto él insistió en que siguiera escribiendo. No hacer es tan difícil y tan poderoso que no debes de mencionarlo hasta que hayas parado el mundo. Solo entonces puedes hablar de ello libremente, si eso es lo que quieres hacer. Don Juan miró en torno y luego señaló una roca grande. Esa roca que está allí es una roca a causa del hacer. Nos miramos y él sonrió.
Esperé una explicación, pero permaneció silencioso. Finalmente tuve que decir que no había comprendido sus palabras. Eso es hacer. ¿Cómo dijo? Eso también es hacer. ¿De qué está usted hablando, don Juan? Hacer es lo que hace a esa roca una roca y a esa mata una mata. Hacer es lo que te hace ser tú y a mí ser yo. Por ejemplo, en psicología, si habláramos de la psicología, todos tenemos un hacer y llegamos a consultorio y le decimos, es que fíjese que yo tengo esto. Bueno, tú tienes eso porque ese es tu hacer y lo puedes modificar. Solo tienes que darte cuenta, tienes que acecharte para entender. Y entonces en ese acecho, en ese darte cuenta, puedes cambiarlo y puedes hacer un no hacer y entonces generas poder y transformas. Toda tu experiencia la puedes transformar con tu propio poder personal. Le dije que su explicación no explicaba nada. Rió y se rascó las sienes. Eso es lo malo de hablar, siempre lleva a confundir las cosas. Si uno se pone a hablar de hacer, siempre termina hablando de algo más. Lo mejor es no decir nada y no más actuar. Ahí tienes esa roca. Por ejemplo, mirarla es hacer, pero verla es no hacer. Y aquí ya nos está diciendo algo importante. Mirar. Nosotros aprendimos a mirar el mundo y miramos el mundo de una forma y creemos que esa es la forma que tiene. Pero esa es una de las posibilidades infinitas que tiene el mundo. Lo mismo contigo mismo, contigo misma. Si te ves a ti misma, a ti mismo, eso es tu hacer, eso es lo que te hace ser tú. Todo eso que haces, todo eso que piensas, todo eso que actúas, todo eso que te engloba, ese es tu hacer. Pero esa es una posibilidad de miles, de millones de posibilidades que tienes de ser. Entonces, ver es no hacer. Cuando aprendes a ver o cuando ves, te das cuenta, cuando te ves a ti mismo, te das cuenta de que has estado haciendo, pero que puedes no hacer y entonces puedes perder la forma que ya tenías, la forma humana que tenías. Tuve que confesar que sus palabras no tenían sentido para mí. Oh, sí, por supuesto que tienen sentido, pero pero tú estás convencido de que no tienen porque ese es tu hacer. Es la forma en que actúas conmigo y con el mundo. Esa roca es una roca por todas las cosas que tú sabes hacerle. Yo llamo a eso hacer. Un hombre de conocimiento sabe, por ejemplo, que la roca solo es una roca a causa de su hacer. Y si no quiere que la roca sea una roca, lo único que tiene que hacer es no hacer. ¿Ves a qué me refiero? Yo no le entendía en lo absoluto, y riendo hizo otro intento de explicar. El mundo es el mundo porque tú conoces el hacer implicado en hacerlo así. Si no conocieras su hacer, el mundo sería distinto. Tú naciste en un lugar particular y específico del planeta. No es lo mismo tu hacer que mi hacer. Si tú naciste, vamos a suponer, en México, pero naciste en el sur, tu hacer, el mundo, cómo es el mundo para ti, cómo te relaciones con él, eso lo aprendiste. Y ese es tu hacer. Aprendiste a hacerlo de esa forma. Y y lo miras de esa manera. Si pudieras no hacer y detuvieras el mundo, te darías cuenta que el mundo es, como ya les dije, infinito en posibilidades. Y que solo hemos estado siguiendo una forma porque ese es nuestro hacer y el mundo entero tiene un hacer. Y con la globalización y con todas estas cosas de la globalización que no solamente es una cuestión de mercancía, sino de pensamiento y de relacionarte con el mundo y con el otro, eso es un hacer y estamos haciéndolo, lo estamos haciendo en colectivo, pero esa es una forma. Ahora que pasó esto de la pandemia, empezamos a no hacer. Te empezaste a relacionar distinto con el mundo y lo ves distinto ahora. Te ves distinta a ti misma y distinto a ti mismo porque algo sucedió que te forzó
a no hacer. A lo mejor en pocas cosas y a lo mejor no te diste cuenta, pero comenzaste a no hacer. Fue obligatorio para todos. Ahora, una persona que tiene poder no es tan fácil de ser controlada. Es importante entenderlo. El mundo es el mundo porque tú conoces el hacer implicado en hacerlo así. Si no conocieras su hacer, el mundo sería distinto. Me examinó con curiosidad. Dejé de escribir, no quería sino escucharlo. Sigo explicando que sin ese cierto hacer no habría nada familiar en el ámbito. Si no tuviéramos ese hacer colectivo, como humanos, no nos podremos ni entender. No habría nada. Todos estaríamos como al principio cuando surgió la humanidad que no tenía un hacer colectivo, cada quien estaba en su viaje. Ahora ya nos podemos familiarizar y podemos, hablando, nos podemos referir a muchas cosas y tenemos un mundo hecho. Lo podemos deshacer. Esta es una piedra. Se agachó a recoger una piedrecilla y la sostuvo ante mis ojos entre el pulgar y el índice de la mano izquierda. Esta es una piedra porque tú conoces el hacer que la hace piedra. ¿Qué dice usted? Don Juan sonrió. Parece estar tratando de ocultar un deleite malicioso. Yo no sé por qué te confundes tanto. Las palabras son tu predilección. Deberías estar en el cielo. Me lanzó una mirada misteriosa y alzó las cejas dos o tres veces. Luego volvió a señalar la piedra que sostenía frente a mis ojos. Digo que tú haces de esto una piedra porque conoces el hacer necesario para eso. Ahora, si quieres parar al mundo, debes parar de hacer. Pareció darse cuenta de que yo seguía sin entender, y sonrió meneando la cabeza. Luego tomó una rama y señaló el borde desigual de la piedra. En el caso de esta piedrita, lo primero que hace el hacer es encogerla y dejarla de este tamaño. Por eso lo que debe hacerse, o lo que hace un guerrero cuando quiere parar el mundo, es agrandar una piedrita o cualquier otra cosa por medio del no hacer. Se puso de pie y colocó el guijarro en un peñasco, y luego me pidió acercarme a examinarlo. Me dijo que mirara los hoyos y las concavidades del guijarro, y tratase de percibir sus minucias. Si lograba captar el detalle, dijo, los hoyos y concavidades desaparecerían y yo entendería el significado de no hacer. Esta pinche piedra te va a volver loco hoy. Mi rostro debe de haber reflejado desconcierto. Don Juan me miró y soltó la carcajada. Luego fingió enojarse con la piedra y la golpeó 2 o 3 veces con su sombrero. Lo insté a clarificar su propósito. Argumenté que haciendo un esfuerzo le sería posible explicar cualquier cosa que quisiera. Él me miró con aire ladino y meneó la cabeza como si la situación fuera desesperada. Claro que te puedo explicar cualquier cosa, pero ¿tú podrás entenderla? Su insinuación me sobresaltó. Hacer te obliga a separar la piedrita de la piedra grande, continuó. Si quieres aprender a no hacer, digamos que debes juntarlas. Señaló la pequeña sombra que el guijarro arrojaba sobre el peñasco y dijo que no era una sombra, sino una goma que adhería a ambos. Luego dio la media vuelta y se alejó, diciendo que más tarde volvería a echarme un vistazo. Durante largo rato me quedé mirando la piedrecilla. No me era posible enfocar la atención en los diminutos detalles de los agujeros y las concavidades, pero la pequeñísima sombra proyectada sobre el peñasco adquirió un enorme interés. Don Juan tenía razón. Era como un pegamento. Se movía y fluía. Tuve la impresión de que algo la exprimía desde el pie del guijarro. Al volver don Juan, le dije lo que había observado en relación con la sombra. Ese es un buen comienzo. Un guerrero se entera de muchas cosas fijándose en las sombras. Luego sugirió que tomase yo el guijarro y le enterrara en algún sitio. ¿Por qué, don Juan? Lo has estado observando mucho rato. Ya tiene algo de ti. Un guerrero trata siempre de afectar la fuerza de hacer cambiándola Un guerrero trata siempre de afectar la fuerza de hacer cambiándola en no hacer. Hacer
sería dejar la piedra por ahí porque no es más que una piedrita. No hacer sería tratarla como si fuera mucho más que una simple piedra. En este caso, la piedrita se ha empapado de ti durante largo rato y ahora es tú. Y por eso no puedes dejarla ahí nada más, sino que debes enterrarla. Pero si tuvieras poder personal, no hacer sería convertir esa piedra en un objeto de poder. ¿Puedo hacer eso ahora? Tu vida no es lo bastante compacta. Si vieras, sabrías que el peso de tu preocupación ha convertido esa piedra en algo sin ningún chiste. Por eso a lo mejor es cavar un agujero y enterrarla y dejar que la tierra absorba la pesadez. ¿Es verdad todo esto, don Juan? Responder sí o no a tu pregunta es hacer. Pero como estás aprendiendo a no hacer, debo decirte que en realidad no importa que todo esto sea verdad o no. Aquí es donde el guerrero tiene un punto de ventaja sobre el hombre común. Al hombre común le importa que las cosas sean verdad o mentira. Al guerrero no. El hombre común procede de un modo específico con las cosas que sabe ciertas y de modo distinto con las cosas que sabe no son ciertas. Si se dice que las cosas son ciertas, él actúa y cree en lo que hace. Pero si se dice que las cosas no son ciertas, no le importa actuar o no cree en lo que hace. En cambio, un guerrero actúa en ambos casos. Si le dicen que las cosas son ciertas, actúa por hacer. Si le dicen que no son ciertas, actúa de todos modos, por no hacer. ¿Ves lo que quiero decir? No, no veo para nada a qué se refiere usted, don Juan. Las aseveraciones de don Juan despertaban mi ánimo belicoso. Yo no podía hallar sentido a lo que me decía. Dije que eran incoherencias, y él se burló de mí, y repuso que yo ni siquiera tenía un espíritu impecable en lo que más me gustaba hacer, hablar. Llegó a burlarse de mi dominio verbal y a tacharlo de defectuoso e impropio. Si vas a ser pura boca, sé un guerrero bocón, dijo y rió a carcajadas. Me sentía abatido. Los oídos me zumbaban. Experimenté un calor incómodo en la cabeza. De hecho, me hallaba penado y probablemente ruboroso. Me puse de pie y fui al chaparral y sepulté la piedrecilla. Te estaba fregando un poco, dijo don Juan cuando regresé y volví a sentarme. Y sin embargo, sé que si no hablas, no entiendes. Hablar es hacer para ti, pero hablar no viene al caso. Y si quieres saber a qué me refiero con lo de no hacer, debes hacer un ejercicio sencillo. Como nos ocupa el no hacer, no importa si haces el ejercicio ahora o dentro de 10 años. Me hizo acostarme y tomando mi brazo derecho, lo dobló por el codo. Luego dio vuelta a mi mano hasta que la palma miraba al frente. Curvó los dedos como si hicieran una perilla de puerta y empezó a mover mi brazo hacia adelante y hacia atrás en una trayectoria circular. La acción semejaba a la de empujar y jalar una palanca unida a una rueda. Don Juan dijo que un guerrero ejecutaba ese movimiento cada vez que deseaba sacar algo de su cuerpo, por ejemplo, una enfermedad o un sentimiento indeseable. La idea era empujar y jalar una imaginaria fuerza oponente hasta sentir que un objeto pesado, un cuerpo sólido, frenaba el libre movimiento de la mano. En el caso de ejercicio, el no hacer consistía en repetirlo hasta sentir con la mano el cuerpo pesado, aunque de hecho uno jamás pudiera creer que fuese posible sentirlo. Empecé a mover el brazo y tras corto rato mi mano se puso fría como el hielo. Yo había empezado a sentir, en torno a ella, una especie de materia pulposa. Era como si me hallara agitando un líquido de viscosidad pesada. Don Juan hizo un movimiento súbito y asió mi brazo para detener el movimiento. Todo mi cuerpo se estremeció, como agitado por alguna fuerza invisible. Él me descudriñó mientras yo tomaba asiento. Luego caminé en torno mío antes de volver a sentarse en el sitio donde había estado. Ya hiciste bastante. Puedes hacer este ejercicio en otra ocasión, cuando tengas más poder personal. ¿Hice algo mal? No.
No hacer es solo para guerreros muy fuertes, y tú no tienes aún el poder para agarrarte con eso. Ahora nada más atraparías cosas horrendas con la mano. Con que hazlo poquito a poco, hasta que ya no se te enfríe la mano. Cuando conserva su calor, puedes sentir con ella las líneas del mundo. Fíjate todo lo que le está diciendo, güey. O sea, en este capítulo ya le habló de parar el mundo. Ya le habló de no hacer. Ya le habló de ver. Ya le habló de las líneas del mundo, güey. O sea, pinche Don Juan. No, hombre, pues Carlos no pepenó ni una, güey. Ni una. Hice una pausa como para darme tiempo de preguntar con respecto a las líneas. Pero antes de que yo tuviera oportunidad de hacerlo, empezó a explicarme que había números infinitos de líneas que nos juntaban a las cosas. Dijo que el ejercicio de no hacer que acababa de describir ayudaría a cualquiera a sentir una línea brotada de la mano en movimiento, una línea que uno podía colocar o arrojar donde quisiera. Don Juan dijo que este era solo un ejercicio, porque las líneas formadas por la mano no eran lo bastante duraderas para tener valor real en una situación práctica. Mm. Un hombre de conocimiento usa otras partes de su cuerpo para producir líneas duraderas. O sea, los dedos no, las manos no. ¿Qué partes del cuerpo, don Juan? Las líneas más duraderas que un hombre de conocimiento produce vienen de la parte media del cuerpo, pero también puede hacerlas con los ojos. ¿Son líneas reales, don Juan? Seguro. ¿Pueden verse y tocarse, don Juan? Digamos que pueden sentirse. La parte más difícil del camino del guerrero es darse cuenta de que el mundo es un sentir. Cuando uno no hace, está sintiendo el mundo y se siente a través de sus líneas. Entonces, con las personas que tenemos lazos profundos, tenemos esas líneas, las creamos sin intención, pero se crean, se construyen, se unen, se fortalecen, porque pones atención. Y puedes sentir a la persona a distancia porque estás unido, porque hay algo que te conecta. Cayó y me examinó con curiosidad. Alzó las cejas y abrió los ojos y luego parpadeó. El efecto fue como si un pájaro parpadease. Casi de inmediato experimenté una sensación de incomodidad y náusea. Era, de hecho, como si algo presionara mi estómago. ¿Ves lo que quiero decir? Preguntó don Juan y apartó los ojos. Mencioné que sentía náuseas y él repuso, como si tal cosa que ya lo sabía, y que estaba tratando de hacerme sentir las líneas del mundo con sus ojos. Yo no podía aceptar la afirmación de que él mismo me estaba haciendo sentirme así. Di voz a mis dudas, apenas podía concebir la idea de que él estuviese causando mi náusea, pues no había tenido el menor contacto físico conmigo. ¿Se acuerdan que en algún otro libro don Juan le dice a Carlos que su maestro podía matar a las personas solo con verlas? No hacer es muy sencillo, pero muy difícil. No es cosa de entenderlo, sino de dominarlo. Ver, por supuesto, es la hazaña final de un hombre de conocimiento, y solo se logra ver cuando uno ha parado el mundo a través de la técnica de no hacer. Sonreí involuntariamente.